Tiene la palabra el señor de Rueda. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo antes de empezar, y aunque mi compañero, como ha quedado claro, se defiende perfectamente por sí solo, simplemente muy breve quisiera recordar del Grupo de Izquierda Unida que creo que esto es de control al Gobierno, no descalificación a la oposición, porque no es el primer pleno. Igual ustedes le han cambiado el reloj. Dicho esto, tengo una interpelación hoy sobre políticas deportivas y lo normal es que estuviéramos comparando políticas, aportando o criticando políticas deportivas del Gobierno, pero tengo que decirles que las políticas deportivas del Gobierno en 2017 como política deportiva es ninguna, caben en un folio en blanco. Y como es una afirmación rotunda, creo que merece una explicación y se la voy a dar. Mira, ¿qué es una política deportiva? Una política deportiva es una toma de decisiones que están orientadas a la consecución de los objetivos, evidentemente, en el ámbito deportivo. Y como tal, me reitero que no hay ninguna. Y se lo voy a explicar. Mire, las políticas deportivas, solo analizadas como política deportiva, que podemos decir que hasta hace 20 años solo se analizarían así, en una clasificación ya clásica de Boscher, basa en una serie de puntos. Uno de ellos es el apoyo financiero. Bueno, el apoyo financiero en Asturias al deporte, solo hay que ver los presupuestos menguantes. Cada vez hay menos apoyo financiero y tampoco está encaminado a una consecución de unos objetivos claros. Habla luego de organización y estructura de la política deportiva. Aquí no tenemos comparación. Si usted coge objetivamente el número de personas que en la autonomía trabajan para el deporte y la estructura y la compara con las otras 17 comunidades autónomas y están comparadas, estamos en el furgón de cola y cada vez peor, por cierto. Habla de un sistema de identificación y desarrollo de talentos. Aquí seguimos esperando un programa de identificación, vuelvo a repetir, con los objetivos marcados, de qué estamos haciendo y a dónde queremos ir. Ni existe ni se le espera, seguimos en el folio en blanco. Y habla de investigación científica y las posibilidades de desarrollo en muchos ámbitos. Bueno, aquí la investigación científica tampoco creo yo que seamos un paradigma ni tengamos para presumir de una política de investigación científica deportiva. Ya le explicaré después en qué ámbito lo quiero dejar esto claro, porque esto lo voy a ampliar. Pero si vamos a la que para mí, para el Grupo Parlamentario Popular, es una política deportiva moderna, que es lo que es el ámbito del deporte, no el deporte del deportista de competición estrictamente dicho, aquí ya no es que lo diga este Grupo Popular ni que lo piense alguien, es que la Comisión Europea, después de darle muchas vueltas y con participantes y expertos de todos los países, lo fija en 2013 y habla de la promoción de la actividad física beneficiosa para la salud, porque ese debe ser el propósito de una administración pública. Y aquí habla de políticas eficaces y habla de las políticas, dice quién lo tiene que hacer, de la administración competente en cada país miembro. Aquí, evidentemente, la competencia deportiva es del Principado de Asturias. Y habla que es fundamental un planteamiento intersectorial. Dice que el deporte debe liderar ámbitos del medio ambiente, de la educación, del transporte y de la salud. Aquí ya, si analizamos lo del Principado, usted tiene toda la información, consejero, evidentemente el blanco ya pasa a ser nuclear. Y dice, literalmente, que esto debe estar inserto en un marco de seguimiento, en un conjunto de indicadores que nos debe ayudar a mejorar la salud física de la población en conjunto, pero con unos objetivos y unos indicadores. Yo, salvo que usted ahora mismo nos dé unos plazos, nos dé unas partidas presupuestarias y unos objetivos, esto ya lo sacamos del folio en blanco a la obra de Tomás Moro, Utopía. Y luego, la Unión Europea habla también de la importancia económica del deporte. Y una cosa que a mí me sorprendió. Ahora es el 1,76 del valor añadido bruto de toda la Unión Europea. Vale. Pero es que esto es superior al valor añadido bruto de la agricultura, y la pesca juntas. Esto es el deporte de la Unión Europea. Y habla de los efectos multiplicadores del deporte. Habla de que por cada euro invertido en un evento deportivo, retorna a la población de la administración que le proporciona 1,22. Oiga, aquí ya sí estamos hablando de políticas de captación, de políticas supramunicipales, de captación de eventos deportivos, de identificar la riqueza, de distribución de la riqueza por municipios. Es que esto existe, ¿eh? Yo sé que usted también, le recomiendo que no está en utopía porque existen políticas deportivas. Yo se lo digo porque es un tema que en este sí tengo más conocimiento. Supramunicipalmente en Asturias no existe absolutamente nada, ni existe ni está planteado. Mercado laboral, que no se nos extrañará a ninguno de los que estamos aquí. 2,12 de la población europea trabaja ahora para el deporte. Y no solamente esto, sino nos dice que es un sector que ha demostrado una resistencia excepcional en la crisis económica, sufriendo no solo menos mermas, sino creciendo en muchos de los países miembros. Y que ha sido una contribución notable esta industria al mantenimiento en muchos sitios del empleo. Si usted tiene alguna política asociada a empleo deportivo, ruego nos la muestre, porque yo le aseguro que no he encontrado ninguna más allá de mi ya famoso folio en blanco. Y claro, ¿qué nos encontramos aquí? Falta de objetivos, de reflexión, de posicionamiento, sobre todo de los nuevos problemas, las nuevas oportunidades del deporte. La consecuencia de la falta absoluta en sus medidas de un discurso político, de política en sus medidas en torno al deporte han sido nocivas
Y sobre todo porque es imposible, es una política de dónde venimos y saber a dónde vamos y lo cuantificamos, no podemos afrontar los nuevos retos del deporte. Pero por quedar las cosas claras, yo no digo que ustedes no están haciendo nada, pues entonces les estaría llamando a otra cosa, porque hay un presupuesto asignado, por supuesto, a materias deportivas. Hacen cosas, yo no estoy diciendo que no ustedes no hagan cosas, digo que no tienen ninguna política deportiva, que no es lo mismo. Ustedes son unos gestores, de manera tecnocrática, aparte de mi opinión, bastante ineficiente e inmovilista en muchos casos, en aspectos de mera supervivencia económica, pues vamos manteniendo a ver si podemos seguir, si no tenemos que cerrar, y en eso estamos. Pero esto se trata de poner parches y comunica. Si usted dice que su política deportiva es la supervivencia, sin ningún reto de futuro y sin ninguna capacidad de mejora o de interacción con otros sectores, pues esa es la única que le admito que tienen. Y además le voy a decir una cosa. Cuando hubo dinero, porque me dirá usted los problemas presupuestarios, hace 30 años, la única política que hubo fue vamos a hacer instalaciones deportivas o vamos a ampliar otras. Pero escuche una cosa, esto puede ser política deportiva, pero cuando hay un plan. Pero en la obsoleta ley del 94 ya decía que tenía que haber un plan director de instalaciones deportivas y que tenía que renovarse cada 4 años. Estamos esperando el primero y yo creo que han pasado ya 23 años desde la ley del 94. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos, debido a esta falta absoluta de ningún criterio, que en las instalaciones deportivas del Principado de Asturias figura un polideportivo de uso al 100%, no le voy a decir, pero vamos, casi al 100% municipal, que le cuesta al Principado más que todo lo que reciben las federaciones deportivas del Principado juntas. Si esa es su política deportiva, bien, pero yo creo que eso no debe ser. Y nos encontramos con una entidad que alguien denominó aquí con fortuna, antes llamada Recrea, que yo la llamo, en el caso del deporte, yo le llamo la institución de la respiración asistida. Cuando algo no encontramos qué podemos hacer para que siga abierto, lo metemos en Recrea, pero claro, eso no es un plan, eso no es una política de nada. Entonces usted mezcla ahí el Centro de Alto Rendimiento de Trasona con Fuentes de Invierno, con el Museo Jurásico y su objetivo, que de momento, y ahora le explico por qué de momento, pues sigan abiertos. Pero claro, es que nosotros creemos que esto tiene que ser más ambicioso y más serio. Y si usted me encuentra algún manual de políticas deportivas que mezcle equipamientos culturales con deportivos en unos objetivos, unos sí, otros no, porque Pájares está fuera, porque Fuentes de Invierno está dentro, pues me lo explica, porque si no, yo no lo entiendo. Y por cierto, les acaba de decir la Sindicatura de Cuentas que el invento llamado Recrea tiene serias dificultades económicas, que usted sé que no ignora, con un déficit de 3 millones de euros. Y ve problemas para su supervivencia. Bueno, a día de hoy, en 2017, que es donde a nosotros nos gusta estar, la administración autonómica es cierto, es complicado. Hay una interrelación de cuestiones medioambientales, urbanísticas, sobre todo de salud alrededor del deporte, culturales, pero hay que configurar la calidad de vida de los ciudadanos. Y esto necesita políticas deportivas, sobre todo a la mejora de la salud general de la población, que luego le explicaré. Y voy terminando con una cosa. Mire, yo viendo, investigando, y me gusta viendo, encontré un vídeo en blanco y negro de un delegado de Juventud y Deportes, de aquellos años de la España en blanco y negro, los años 70. Y entonces, en estos años 70, este hombre, muy orgulloso, contaba en un vídeo que se veían muchos niños, que los niños hacían deporte. Era Juventud y Deporte porque entonces que personas de la edad que muchos tenemos aquí hicieran deporte era una cosa inconcebible. Hoy, evidentemente, no solo concebible si no salgan ustedes a la calle, pero entonces era inconcebible. Y entonces hablaba del minibásquet, hablaba de niños jugando, contaba orgulloso todos los niños que participaban en competiciones deportivas y todas las competiciones deportivas de niños que había en la región. Era, en los años 70, pues usted podía ser aceptable, yo no le digo a usted que no. Y las pruebas que participaba, y mostraba orgulloso un cartel donde venía el sello de la Delegación de Juventud y Deportes. Era novedoso, oiga, mire, estamos patrocinando pruebas. Era una cosa, oiga, nosotros todo el deporte existe, inauguraba alguna cosa. Era entrañable, porque claro, eso era, no lo estoy metiendo con este señor, por supuesto en blanco y negro. En los años 70, pues oiga, era lo que se podía entender y debemos respetar como una política deportiva, aceptada o no. Pero oiga, después de lo que le acabo de decir, esto a día de hoy es insostenible. Insostenible porque esto ya no se lo cree nadie. Es decir, esto es un mantenimiento de un modelo, que hay cosas que habrá que mantener, cosas que no, y cosas que habrá que cambiar, como espero explicarle después. Pero espero que no me cuente usted aquí de políticas deportivas, cosas que no tienen objetivos, cosas que no tienen plazos, que no son medibles, no están en un marco adecuado, que no interrelacionan con nada. Me venga usted a decir que tenemos muchas pruebas, hemos puesto con aportación, más bien en algunos casos bastante lamentable, económica, cartelitos, y que tenemos muchos niños haciendo deporte, porque entonces tendré que cambiarme yo la vista y verle a usted hoy en blanco y negro. Sí, gracias, presidente. Mire, yo lo escucho atentamente. Yo la réplica he escrito aquí, pues según ha ido usted hablando, porque lo primero es evidente que no compartimos lo que es política deportiva, pero el problema no es que la comparta con el Grupo Parlamentario Popular, es que no la comparte con lo que le acabo de decir que fija la Unión Europea. Su política deportiva, yo se lo dije antes, lo repito ahora, que ustedes hacen cosas, pero como el delegado de Juventud y Deporte, hacen acciones deslavazadas con escasos medios económicos y una por otra. Bueno, por cierto, por empezar y para que veamos de principio a fin.
Plan escolar, eso lo tenían ustedes, dice usted que están en ello, en el programa electoral. Pues cuando acabe, se acabará la legislatura y entonces ya no habrá plan escolar. Pero mire, le voy a decir lo que es política dentro de un plan escolar. Política es la que hizo, por ponerle un ejemplo, en Navarra, un gobierno del Partido Popular, cuando toda actividad federativa en edad escolar tiene que pasar por el Instituto del Deporte de Navarra y tiene que tener su visto bueno, tiene que tener una actividad didáctica, una actividad formativa asociada al deporte. Si no, no se le da el visto bueno. Eso es política, eso es dirigir la sociedad hacia donde uno quiere. En Extremadura hay un plan, también con un gobierno del Partido Popular, en cuando estableció un plan de actividades extraescolares que valoraban el tema formativo de salud y de valores para dar a unos colegios y otros, presentaban unos planes y solo estos eran los seleccionados. En Madrid hay un plan contra el acoso escolar a través del deporte, pero todo esto con objetivos medibles, concretos y plazos. No estamos ya pasada la mitad de la legislatura hablando de qué vamos a hacer y estamos en borradores, porque entonces iremos bastante mal. O, por ejemplo, como en Valenciana, que se llegó a realizar, deportistas de alto rendimiento tenían la figura del tutor para ayudar a compatibilizar una cosa con otra. En la universidad, vamos por edades, para que veamos que aquí lo abarcamos todos. Aquí hay unos datos demoledores, y son del Consejo Superior de Deportes. Yo ayer veía, que estaba usted también, la Gala del Deporte Asturiano, más mérito me parece, la mejor deportista universitaria, lo pongo más en valor. ¿Usted sabe cuántos deportistas universitarios como tales han competido en competiciones nacionales e internacionales? Pues lo voy a explicar yo por el Principado de Asturias. 8 veces menos que la media nacional. No estoy comparando con el líder, ¿eh? 8 veces menos que la media nacional. En el año 2014, hay datos hasta el 2015. Pero eso no es lo peor. Usted me dirá, oye, que tienen parámetros diferentes. Vamos a compararnos con nosotros mismos. El 45% menos en 2015 que en 2014, comparados con Asturias. Evidentemente, el deporte universitario no está para tirar cohetes. Y ustedes, salvo que me presente aquí un plan, seguiremos igual. Actividad física. Estamos 6 puntos por debajo, datos del Consejo Superior de Deportes, en hombres. Estamos 6 puntos por debajo. La gente que tiene una actividad física al menos una vez por semana. 40% Asturias, 46% media. Volvemos a compararnos con la media, no con los líderes, ¿eh? Me gustaría estar hablando de otra cosa. Esta brecha se va a 8 en las mujeres, porcentajes de 34 a 42. Y ustedes, ya pasada la mitad de la legislatura, tienen ustedes un borrador que tienen ustedes pensando sobre la actividad física en general. Mira, voy a contarle una cosa. Aquí, aunque no se lo crea, hay planes en otras comunidades con sanidad que llevan años, con casos concretos, con ya segmentos concretos de la población, con resultados y con números. Y mire, le voy a poner otro, que ya me imagino que esto para usted ya será como la guerra de las galaxias, en una galaxia muy, muy lejana. El País Vasco tiene un plan del ejercicio del anciano, en el cual deportes y sanidad, de manera terapéutica, aplican actividad física a los ancianos y estudian dos cosas. Fíjese, por supuesto el plan, y se lo reitero siempre, se hace por la primera, por la salud. ¿Cuánto se alarga la esperanza de vida y la calidad de vida? Eso es lo principal. Pero aparte, lo que estamos ahorrando en fármacos. Porque si la gente hace actividad física, hay muchos fármacos que nos ahorramos. No es el objetivo, pero no lo despreciemos. El objetivo es mejorar la calidad de vida. Que se genere economía y empleo por el deporte, por supuesto, debe ser una cosa de gente muy malvada. La Unión Europea y el Partido Popular en Asturias somos gente muy malvada que nos valoramos a la economía en el deporte. Mira, le voy a contar. Es su política. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántas empresas, datos del Consejo Superior de Deportes, en Asturias hay respecto a empresas que vivan o que generen riqueza a través del deporte? Pues el 2,3, muy por debajo de la media nacional. Y mire, le voy a dar un dato que en principio le va a consolar. Estamos por encima de Extremadura, de Cantabria y de La Rioja, pero consuelo le va a durar poco porque esas tres que están por debajo de nosotros están creciendo, mientras nosotros en los datos 2011-2015 disminuimos, con lo cual estamos camino del podio de la falta de creación de riqueza a través del deporte. Pero claro, visto su postura, es lógico, igual usted está hasta orgulloso cuando seamos los que menos riqueza queremos a partir del deporte, igual lo consideran un premio. Y mire, tecnificación. Vamos a ver, tenemos 2 centros de tecnificación, pero la tecnificación es que los deportistas asturianos de determinadas edades lleguen a un nivel de técnica y entrenamiento que no podrían en sus clubes. ¿Sabe usted en Trasona cuántos deportistas asturianos en edad de tecnificar están ahora mismo tecnificando? Pues menos que nunca. Tenemos olímpicos, oiga, orgulloso el primero. Tenemos clubes que utilizan la lámina de agua, orgulloso el primero. Tenemos al Selección Española Junior de concentración allí, más orgulloso estoy. Oiga, pero es que el centro de tecnificación tiene otra función. ¿Y usted se ha preguntado por qué provincias con menos tradición deportiva, y estoy seguro de con menos deportistas con ganas, limítrofes, ya no le pongo Madrid o Barcelona, que sería una comparación tramposa, como León y Cantabria tienen centros de alto rendimiento, con el dinero que eso supone el tema de imagen, la mejora de los deportistas, y nosotros no lo tenemos? Igual tiene que ver con su concepción del deporte. Y mire, tenemos... Todos estos datos nos llevan a un tema. Es que ustedes, su política, lo que yo entiendo por política no la tenemos. Claro, entendemos lo que usted entiende por política y esto nos lleva aquí. Lo que usted entiende por política nos lleva a todos estos datos.
recientes y reales que yo le estoy dando. Y por terminar, dos cosas. Mire, la medicina deportiva, efectivamente, yo creo que está absolutamente infrautilizada. La unidad de medicina, que es una buena idea, está absolutamente infrautilizada. Vaya, mire el modelo vasco, por ejemplo, y verá que se pueden hacer muchas más cosas a través de la medicina deportiva, reconocimientos médicos, una serie de cosas que aquí, en una galaxia muy, muy lejana. Estamos en una galaxia muy lejana. Y mire, el ejemplo claro, usted se ha manifestado en esta Cámara muchas veces como un gran defensor del asturiano. Usted es un gran defensor del asturiano, no me lo negará. Y dice usted aquí, por ejemplo, tiene ese famoso plan piloto muy discutido, sabe, por nuestro grupo parlamentario, y apoya el deporte autóctono. Pues yo le voy a explicar, porque esto es el ejemplo de sus políticas. El deporte autóctono asturiano, este partido, que no se hace fotos debajo de banderas, sino que hace las cosas prácticas. Le ruego concluya. Voy concluyendo, presidente, perdón. Apoya el deporte asturiano. El bolo asturiano, nosotros, en esos presupuestos que apoyamos, y por eso SAE, intentamos, en una situación muy complicada, y lo consideramos cultura asturiana, que también es cultura asturiana, una asignación presupuestaria, que ustedes aprueban y que está en los presupuestos. Y ustedes se niegan a dárselo. Porque para ustedes saben lo que es el asturiano. El asturiano es un colectivo de gente vinculado a algo. No es una cultura real. Porque si lo fuera, no estaría usted tranquilamente viendo cómo desobedece a su propio presupuesto y espera la desaparición de un deporte autóctono. Porque creo que es lo que están ustedes esperando. Usted entra en la página web y donde, aparte de muy actualizada la página web, nos habla de Fitur, sí, pero de Fitur 2016, ni siquiera el de 2017. Y nos habla de las elecciones federativas de 2015, cosa de gran actualidad. También usted entra en asturiano y eso es su foto de lo que es defender algo. Pincha la bandera de Asturias, que por cierto se ve fatal, depende de la resolución, puede ser uno incluso que es argentina, y entra uno ahí y tiene cambiado al asturiano 4 titulares, donde pone director general, pone general, que me parece estupendo, Señoría, y está traducido al su tiempo ha asturiano. concluido. Pero todo lo demás está en castellano. Termino, es lo último. Está en castellano. Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿A quién queremos engañar? Si todas las noticias están en castellano y todo lo que cuelga de esa cabecera de general está en castellano. ¿Por qué hacemos estas cosas? Pues porque al final esta es nuestra política, consejero. La de blanco y negro y los chándals.